y aplicación de riesgo en la comercialización de la energía en el sector de generación eléctrica con RISC, curso de especialización, regulación del mercado mayorista y de electricidad peruano, y centrales termoeléctricas. Muy bien, entonces, el curso, el curso de especialización a cargo del ingeniero Farge, Edmundo Farge, tiene el siguiente desglose. Adicionalmente, está compuesto, ¿no?, del panorama de sistemas de almacenamiento de energía, campos de aplicación de los servicios en energía, tecnologías de almacenamiento en energía, ¿no? Y los puntos 4 y 5 sobre la aplicación y proyectos en el Perú y el mundo. Bien, en breve iniciaremos la sesión 1. Además, comentarles que a las 9:10 de la noche tendremos un pequeño break de 5 minutos. Y a continuación doy pase al ingeniero Edmundo Farge. Adelante, ingeniero. Gracias, Hans. Bien, el día de hoy nos convoca para hablar de una tecnología que ya se está haciendo muy común en estos últimos 5 años, sobre todo en Perú, desde el año 2019, que tenemos grandes sistemas de almacenamiento, empezando por Enel, ¿no?, lo que hoy es Origen, en Ventanilla. Pero en general vamos a hablar de sistemas de almacenamiento de todo tipo, ¿no?, y que involucra al sistema eléctrico en general. Para ello yo he hecho un contenido que ya lo describió Hans, ¿no?, un panorama de sistemas de almacenamiento, campos de aplicación, tecnologías de almacenamiento. Dentro de ellos está el BESS, por supuesto, que es la estrella. Pero también existen otras alternativas que también el sistema eléctrico debe considerar, no solo por un tema de costos, también por temas de tiempos de vida, ¿no?, y por saturación de mercado. Por ejemplo, en el largo plazo, no siempre va a haber litio, y otras alternativas que también, y aplicaciones que se hacen en Perú y en el mundo, ¿no? Eso lo vamos a mencionar rápidamente. Tenemos menos de 2 horas, entonces vamos a hablar rápidamente. ¿Por qué se da el almacenamiento de energía? ¿Por qué recién? Si la historia nos dice que las baterías nacieron más o menos en el año 1800 con la pila de Volta, de Alessandro Volta. Desde esas épocas ya se trabajaba con baterías de plomo ácido, ¿no?, con diversas aleaciones, por supuesto, con el plomo, pero también años después empezó a definirse el tema de las baterías de níquel-cadmio, ¿no?, que son muy conocidas hoy en día en el sector energético, sobre todo en el sector eléctrico, en las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas o subestaciones como servicios auxiliares, que también se usan pero a menor escala, servicios auxiliares sencillamente. Las primeras pilas recargables en el año 1859, en el año... Curiosamente, entre los años 1886 es donde se da esta pugna, ¿no?, que todos conocemos, los electricistas conocemos, entre Tesla y Thomas Alva Edison, ¿no?, la pugna de la corriente directa o la corriente alterna, ¿cierto? Y entonces, en esos años pero ya, ustedes se dan cuenta, ya existían las baterías. Y estaba tomando fuerza el sistema DC, pero finalmente el AC ha preponderado. Sin embargo, hoy se va a ver en esta presentación que el DC ha venido con fuerza, ¿no? Ha venido con fuerza para involucrarse no solo en el sistema eléctrico, sino en todos los sistemas productivos. Bien, ¿qué más han estado produciéndose en la escala del tiempo? También las pilas alcalinas, las más conocidas hoy en día, las Duracell, por ejemplo, son pilas alcalinas. Las baterías de níquel hidruro metálico también son otro tipo de pilas. Y en el año 1991 se empezó ya a hablar en Sony las baterías de ion litio, ¿no? Fue inventada en 1912, pero por un tema de manejo de litio, que en ese entonces era un producto muy, muy delicado, muy
digamos, de secreto de Estado, recién se empezó a divulgar en el año 91, 1991. En el año 99 ya se hablaba de baterías de iones de litio, pero a partir de polímeros. Y cuando hablamos de polímeros, estamos hablando principalmente de su estructura, ¿no? Más allá del ánodo y el cátodo. Y posteriormente, en los años 90, fines de 90, 2000, ya se tenía desarrollado también las famosas celdas de combustible. Y las celdas de combustible, que son un dispositivo que permite producir energía eléctrica a partir del hidrógeno. Además de las baterías de litio también usadas para plantas solares. Estamos en los principios del año 90. Entonces, en la historia del almacenamiento de energía de pequeña escala a gran escala va evolucionando, primero con las plomo-ácido, luego con las níquel-cadmio, luego con los hidruros metálicos, luego con los iones litio y los iones de litio con polímeros, y finalmente con la celda de combustible con hidrógeno, que después lo vamos a describir. ¿Qué es lo importante acá, en este tema histórico? Es las capacidades. ¿Por qué aparecen alternativas? Porque siempre se buscan las capacidades o las densidades energéticas, además del ciclo de vida o el tiempo de vida útil de la batería. Eso es lo que nos mueve en los sistemas de almacenamiento en general. Siempre buscar la densidad energética óptima. Empezaba más o menos con 45, con 30 vatios hora por kilogramo. Hoy en día, la batería de litio, la más sofisticada batería de litio, que es de CATL, que es el fabricante uno de los fabricantes más grandes del mundo, de China. CATL, BYD o Samsung, por ahí coreanos, ¿no? Son los dos, además de Tesla, por supuesto, son los más grandes fabricantes, y entre ellos, la mayor densidad energética podemos encontrar en 500 vatios hora por kilogramo. Por ahí he escuchado uno de 800, pero no es comercial todavía. Las que ya están comercializándose y existen en el mercado son de 500 vatios hora por kilo. Pero en ese entonces aún las densidades energéticas eran muy pequeñas. Después, posteriormente, empezaron a crecer de 110, 160, hasta el día de hoy con 500, ¿no? Hablando ya de historia, entonces, me olvidaba decirles, si quieren interrumpirme, me pueden interrumpir sin problema. Yo atiendo cualquier consulta, pero vamos avanzando rápidamente. La electrificación de los sistemas productivos en el mundo. Este gráfico ya les mostré en una charla, me gusta mostrarlo siempre porque este gráfico viene del Foro Económico Mundial, que dice que todos los expertos hablan de la electrificación de los sistemas productivos. Y cuando me refiero a los sistemas productivos, estamos hablando a todo sistema en un país como el sector transporte, el sector energía, el sector de telecomunicaciones, el sector minero. Todos los sectores productivos se están electrificando en estos momentos. Ya empezaron en Europa con las energías renovables como premisa, pero hoy, a sabiendas de los altos costos en los combustibles producto de la geopolítica, producto de la guerra, era previsible esto, ¿no? Y acá encerrada en círculo en rojo podemos ver Power Storage. Más allá del 2020, pasando al 2025, se va a posicionar un mercado fuerte de alternativas energéticas, autos eléctricos también, por supuesto, en las esferas verdes. Entonces, y las esferas celestes también. Ustedes pueden ver que ya el Foro Económico Mundial, que entonces lo lideraba tecnológicamente Klaus Schwab, ¿no? Autor de la Cuarta Revolución Industrial, el libro que promovía ya hace del 2013, 2014, y decía que hay una estructura para el futuro de la electricidad, o sea, una transformación o una electrificación de esos sistemas productivos, y que todavía va a ser sostenible, seguramente más allá va a ser imprescindible tener electricidad no solo en el sector energético, sino en el sector de telecomunicaciones, los data centers, la IA, que va a requerir altísimos consumos de energía eléctrica, tanto así que se va a requerir energía nuclear de fusión al 2040. ¿Y por qué lo pongo esto yo? Porque estos, nos guste o no nos guste a los ingenieros, o a los panelistas, o a los conferencistas, o los especialistas que tenemos en el Perú o en Latinoamérica, a pesar de nuestras opiniones, esta electrificación se va a dar.
Por ahí hay amigos del sector petrolero, sector gasífero, ¿no? Y otros sectores más que se resisten, pero lamentablemente esto se va a dar. Es una política mundial. No lo decidimos nosotros, lo deciden quienes dominan el Foro Económico Mundial, los países, las potencias. Entonces, a pesar de lo que se va a dar esto. Y en ese sentido, otra vez toco fases de la transición energética que ya hizo Europa y que Latinoamérica lo está replicando en algunos países, principalmente Chile, Colombia, Brasil, porque necesita siempre, para llegar a una electrificación, una base de desarrollo de energías renovables. Si no tienes desarrollo de energías renovables, no vas a tener sistemas de almacenamiento necesarios para hacer que sea sostenible esa energía renovable. ¿Por qué? Porque la energía renovable es intermitente, es variable, ¿no? Y necesita masificarse. Y para masificarse necesita más tecnología que respalde ello. Y esto es el sistema de almacenamiento, la digitalización, la flexibilización, el uso directo de la energía, el sistema de almacenamiento. Y con ello va a haber una evolución de nuevos mercados de energía, los famosos sistemas, los servicios complementarios, que se habla mucho. Entonces, Perú está en ese proceso. Perú tiene ley de energías renovables no convencionales del año 2008. Estamos a fines de 2025, una participación de 10% de energía renovable no convencional. Y la ley que ha sacado el año pasado, ¿no?, de complementaria a la ley de generación eficiente y servicios complementarios, recién se pudo dar, pero todavía no existe la reglamentación. El año 2018 también se sacó la ley de generación distribuida y todavía no hay reglamento a la fecha. Y sin embargo, ya aspiramos a tener al 20% de participación de energía renovable al 2030. Esa es nuestra situación. Pero el mundo se está electrificando y el Perú lo está haciendo poco a poco. Por supuesto que van a haber otros combustibles, pero la electrificación es el primer paso. Antes de llegar a una economía del hidrógeno que se va a dar en el mediano y largo plazo, la electrificación se va a dar primero, desplazando también a los combustibles fósiles, poco a poco. Pero para ello, la situación que se tiene es vital. O sea, ¿qué potencial se tiene en energías renovables? Más de 1030.8 gigavatios en energía solar, concentración solar de potencia, solar fotovoltaica, eólica onshore, hidroeléctrica, biomasa y geotérmica, juntando energía renovable convencional y energía renovable no convencional, ¿no?, que sea renovable. En ese sentido, el panorama que tenemos es que tenemos que reducir consumos de combustible fósil, ¿no?, y reducir las emisiones, más uso de energía renovable no tradicional como eólica solar, que es lo más competitivo que hay, el enfoque de hacerlo de forma distribuida, el ahondar al autoconsumo, más proliferación de vehículos eléctricos, redes más inteligentes que permitan integraciones, evite los disturbios, los apagones, ¿no? Evite los apagones como hubo en Chile o en España, ¿no? Tener respuestas a la demanda, la generación y el almacenamiento entran a tallar ahí. Entonces, en esas innovaciones ya se tienen las tecnologías de almacenamiento para todos los sistemas y subsistemas, ¿no? Entonces, en esos desafíos de la electrificación, tenemos que tener claro que va a haber mayor consumo de electricidad, que van a haber retiros de plantas de carbón, como ya en nuestro caso hubo en Hilo, por ejemplo, ya se retiró hace un par de años atrás. Más crecimiento de plantas de energía renovable, estamos hablando alrededor de casi 30 gigavatios, ¿no?, que están en EPO, en estudios de preoperatividad. Electrificación del transporte, ya no solo a nivel de trenes, no solo a nivel de vehículos livianos, también vehículos mineros, vehículos de todo tipo. Y las redes inteligentes en los domicilios, en las industrias, en los comercios, y algunos incentivos fiscales y regulatorios que hagan posible esto. Eso lo estamos viviendo hoy. Hoy, ya lo estamos viviendo, y entonces
¿Dónde entra a tallar el almacenamiento o las tecnologías de almacenamiento? Para ello nosotros tenemos que conocer qué alternativas tenemos de almacenamiento de energía para el sector en general, para que sepa ser aprovechada la electricidad. Por ejemplo, el almacenamiento de energía lo podemos tener de tipo mecánico, ¿no? Tener potencial del agua en las presas, ¿no? Lo que se llama el sistema de almacenamiento de bombeo hidráulico, ¿no? Que es el más conocido, y es el que también el Perú tiene potencial, y ahora vamos a verlo más adelante. Esto es el más conocido, tenemos de aire comprimido y tenemos de otros sistemas eh, de concentración solar de potencia también a partir de sales. La parte electroquímica, por ejemplo, las baterías, las más conocidas, las de litio, las de plomo ácido también en menor escala, o las de sodio, ¿no? Sulfuro de sodio también, que es muy conocida, y una que está entrando a tallar sobre todo en mercados grandes como Estados Unidos, la India o Asia, que excepto China, es las baterías de flujo de hierro, que también son de gran escala. Ahora vamos a ver por qué. Esto es el tipo electroquímico. Tipo eléctrico, podemos hablar de capacitores, supercapacitores, superconductores magnéticos de almacenamiento, pero estos son especiales, no es masivo, son en algunos casos. Y los químicos, por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno para producir electricidad a través de celdas de combustible o fuel cell, o lo que es almacenamiento a través de calor sensible, ¿no? Y nos concentramos principalmente para Perú. En Perú, ¿cuál es se busca lo más rentable? Y lo más rentable está entre los BES, los sistemas de almacenamiento de energía en base a batería de litio o a batería de sodio, ¿no? O quizás a flujo de hierro, que todavía no se conoce mucho acá, y lo que es almacenamiento por bombeo hidráulico. Esos son los más conocidos. El hidrógeno también vendrá, pero no es en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Dicho esto, también en los libros o los papers hablan de modelos de almacenamiento de energía, diferentes tecnologías para diferentes propósitos. Estas tecnologías tienen diferentes aplicaciones. No todo puedes aplicar para lo que uno quisiera, ¿no? Hay que saber, y para eso estamos los ingenieros, para saber especificar correctamente qué necesitamos y para qué lo necesitamos y con qué lo solucionamos. Por ejemplo, se habla mucho de los servicios complementarios en el sistema eléctrico peruano, ¿no? En la parte de generación y transmisión, y se habla de la necesidad de la regulación de tensión, la regulación de frecuencia, los black stars principalmente, y esto implica que son para potencias de por lo menos de 10 hasta el orden de cientos de gigavatios, ¿no? Puede ser a gran escala para plantas eólicas, plantas solares, ¿no? O pequeña o mediana escala, las plantas solares y eólicas también, ¿no? De 100 kilovatios para abajo. También se ve la necesidad, y esta aplicación requiere tiempos de respuesta del orden de milisegundos, segundos o hasta minutos. ¿Por qué? Porque las regulaciones de frecuencia o de tensión tienen que ser en ese orden, los tiempos de respuesta tienen que ser en ese orden. Pero si yo quiero otra aplicación, por ejemplo, para uso para el consumidor, o uso en el usuario, para pequeña escala de 10 kilovatios, 50 kilovatios para abajo, mi necesidad ya no es de milisegundos, mi necesidad es de horas o días, ¿no? Entonces ahí es otra aplicación, es la otra solución, que quizás puede ser batería de litio, ¿no? Y también tener presente que las aplicaciones principales de baterías son pues en el orden de minutos y horas y días, ¿no? Eso es, pero teniendo presente que para grandes cantidades, grandes potencias, las baterías te entregan en lo estándar 4 horas en promedio, ¿no? De, de tiempo de uso de las baterías, hasta que se descargue finalmente.
Pero también existe, como en China, por ejemplo, y en Perú también se puede aplicar los almacenamientos de aire comprimido o almacenamientos de bombeo hidráulico para grandes escalas que te pueden tener energía por más de una hora, por días, semanas, ¿no? Para el sector de generación principalmente, no para, tanto para el usuario final. Esto hay que tenerlo claro. Si yo quiero también otro tipo de aplicación, arbitraje, peak shaving, por ejemplo, para los usuarios industriales, comerciales, se requieren el orden de las horas, ¿no? Entre horas y menos, y hasta un día por lo menos, en algunos casos. Eh, también, pero es otro tipo de solución que tiene que ver, puede ser con batería de litio, puede ser con sodio también. Bien, entonces vamos al campo de aplicaciones. Entonces, se habla de almacenamiento de energía según la perspectiva de la industria. Según la industria, tú puedes usarlo para todo lo que es telecomunicaciones. Tú necesitas autonomía en todos los centros de telecomunicaciones, los RTUs, las repetidoras, los satélites, etcétera, etcétera. En 24, 48, 110, 220 VDC, etcétera. UPS en grandes cantidades. Data centers para alojar inmensidad de datos y también la inteligencia artificial. Entonces, esta es una tanta aplicaciones. Energy Storage o BESS, también para el sector energético, estamos hablando para el Sistema Interconectado Nacional, estamos hablando para toda la matriz energética, principalmente eléctrica. Y el sector transporte, ¿no? O los automóviles, que ya también están sufriendo su transformación, están acelerándose la transición y las baterías son un activo importante dentro del sector transporte. Y si vamos a la perspectiva del sector energético, específicamente el sector eléctrico, vamos a ver que está ahondándose principalmente en dos tipos de tecnologías. Los BESS, que es lo más común, que es lo que ya se estamos viviendo, faltan las reglamentaciones para hacerlo, y el bombeo hidráulico, que todavía no, en Perú se habla a nivel macro, a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no se está hablando todavía en las empresas de generación, por ejemplo. Nadie se atreve o nadie ha hecho un estudio, un análisis, solo el BIC lo ha hecho. Ahora vamos a ver ese estudio. Y si es el BES, que es lo más fácil, es el CAPEX digamos, más económico y el más mediático, entonces estamos hablando de baterías de litio, fosfato de hierro litio, el PCS, el sistema de conversión de potencia, ¿no? Que permite cargar y descargar, invertir y rectificar, ¿no? Según sea el caso, AC y DC, a partir de plantas de energía solar, plantas de energía eólica o sistema eléctrico convencional, y el uso en domicilios, comercios y cargadores de autos eléctricos, ¿no? Para cargar vehículos. Los servicios que pueden haber desde esta perspectiva son integrar energía renovable, ¿no? Ahorro en la facturación, los peak shaving, ¿no? En los picos de demanda donde uno pueda utilizar la batería y no pagar una tarifa alta, ¿no? Las intermitencias solares, los arbitrajes de energía, los backup, ¿no? Los black start, las aplicaciones para regulación de frecuencia, ¿no? Etcétera, etcétera, o servicios complementarios en general. Los abogados han definido eso principalmente, dicen, oye, ¿sabe qué? Servicios complementarios, ¿qué estamos hablando, no? Reserva primaria de frecuencias, reserva secundaria, hasta reserva terciaria, estabilidad de tensión, los black start o respuesta rápida de la frecuencia. Esto es lo más conocido en servicios complementarios, ¿sí? Y eso es lo que aún no se está reglamentando en Perú, ya está la ley, pero no está la reglamentación. En el caso de otros servicios, arbitraje, por ejemplo, también se puede hacer. En transmisión es muy usado, en Chile, por ejemplo, en distribución, y en la demanda, en la gestión de la demanda, para el caso de los grandes clientes, que comúnmente se le dice clientes libres, ¿no? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de los abogados,
me he tomado como, ¿para qué usarías un sistema de almacenamiento, ¿no? Los generadores podrían usar para arbitraje de energía, para los servicios complementarios, para el suministro de potencia de punta o integración de energías renovables. Esto desde que los generadores lo ven así. Si fueses transmisor, los transmisores dijeran alivio de congestiones o desfase de inversiones, ¿no? Si tu inversión de una línea no llega a tiempo y haces una congestión, puedes reemplazar unas baterías. O los servicios complementarios también que te sirven. La gestión de la demanda, la respuesta de la demanda, alivio de congestiones en distribución y desfase de inversiones también. Y para los usuarios, gestión de demanda, ¿no? Los peak shaving también que ayudan, ¿no? O el autoconsumo y las respuestas de demanda necesarias que también las baterías de litio pueden ayudar. Vuelvo a repetir, esta tecnología, cada tecnología es para diferentes propósitos. No caigamos en aplicar la misma solución para lo que uno requiere en la red o en el sistema en general. Porque recuerden que lo importante acá es el tiempo de vida del sistema de almacenamiento y la duración de la energía que yo tengo a disposición. No es que yo tengo con estas soluciones permanentes, 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días de la semana, no. El costo va a alterarse, si no lo voy a necesitar puntualmente. 4 horas en un estándar en promedio, en el caso de los BESS, ¿no? Los sistemas de baterías en base a litio. ¿Por qué? Porque también cada aplicación requiere ciertas cantidades de consumo de potencia y también requiere la duración que requiere esa aplicación, ¿no? Los tiempos de respuesta inmediatos, no todos van a responder en el tiempo que se requiere. Por ejemplo, la regulación de frecuencias se requiere en menos de un minuto, en algunos casos, milisegundos. Entonces, tienen que ser grandes cantidades de energía, ¿no? Va a depender mucho del generador. Pues un ejemplo, ¿no? En otros casos, pues si hablamos de congestiones, por ejemplo, yo quiero 2 o 4 horas, pero quiero entre 10 a 500 megavatios, por ejemplo. Esto no lo planteo yo, se lo plantea la hoja de ruta del almacenamiento de la Agencia Internacional de la Energía. Todo eso, esa aplicación, por ejemplo, en verde, es principalmente con baterías de ion litio. Si yo quiero otras aplicaciones, también puedo usar otro tipo de tecnología. Ya depende de tu ingeniería básica. Bien, ahora hablemos de las tecnologías de almacenamiento de energía más específico. Si ya dijimos que hay almacenamiento por bombeo hidráulico, almacenamiento por baterías de litio o de sodio, ¿sí? Que es lo que está viniendo, y lo más común que es también hidrógeno con célula de combustible, conozcámoslo entonces. Hablemos ya específicamente de las baterías de litio. Pero ingeniero, sí, yo sé que la batería de litio es, ok, pero ahora seamos más específicos. Cuando te hablan de batería de litio, te están hablando de lo mismo que usas en todos los sectores, en tu bicicleta, en tu patineta, en tu celular, en tu laptop. ¿Es la misma batería la que estás usando en una planta de energía solar o un sistema de almacenamiento BESS? ¿Es lo mismo? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través desde los años 90 que empezó a comercializarse las baterías de litio, primero se trabajaban pues, con óxido de cobalto de litio, luego con óxido de manganeso de litio, y otras aleaciones de óxido de cobalto con manganeso y níquel, óxido de aluminio y titanio con litio, y tienen diferentes aplicaciones, y bueno, celulares, laptops, cámaras, herramientas de vehículos, pero lo principal que hoy en día vamos a utilizar, y es lo más común, es el fosfato de hierro litio, el LFP comúnmente conocido. ¿Y por qué es importante describir? Porque cada una de estas tecnologías dentro de la gama de baterías de litio
tiene una performance específica, de acuerdo a las normas internacionales. Por ejemplo, cada batería tiene su norma, pues la IS 62485 de fabricaciones, la 62619, y otras normas más que se requieren para la fabricación de la celda, pero otras normas aplicadas para los módulos, otras normas para los racks, otras normas ya para el container, para el sistema BESS, ¿no? Que ya implica ya una solución no solo eléctrica, mecánica, temas de supresión de incendios, temas de climatización, etcétera, etcétera, cuando ya se hace sistemas, ¿no? Entonces, lección aprendida: todas las tecnologías de batería de litio son diferentes, y la que es más común usada es la de fosfato de hierro de litio. Ok, ingeniero, ahora dígame, ¿cuál es la diferencia? Un ejemplo. Si la batería de fosfato de hierro de litio ya la conoces y antes usabas, y tienes que tener cuidado, los fabricantes en general te van a dar el más barato, y el más barato no necesariamente es fosfato de hierro de litio, te pueden dar tecnología NSM. ¿Qué es NSM? Lo que acabamos de decir. El NMC es el óxido de cobalto y manganeso y níquel. El litio. Es esto. Níquel, cobalto y manganeso. Pero ¿y cuál es la diferencia, ingeniero? La diferencia es que las fugas térmicas, por ejemplo, del envolvente, ¿no? Te pueden durar en el fosfato de hierro 800 grados, mientras el de níquel, cobalto y manganeso te puede soportar hasta 200 grados. Entonces, ingeniero, lo que yo veo en los videos, en los reels, en los TikTok, donde se incendian carros, o he escuchado que se incendian carros, se incendian patinetas, es que son baterías de este tipo. Sirve, sí, pero son menos seguras, ¿no? Tienen tiempos de vida limitados, ¿no? Te duran pues 5 años, 3, a lo mucho no pasan de 8 años. ¿Cierto? O sea, no sé si ustedes han comprado ya baterías de litio para todo tipo de aplicación. Algunos te sirven 5 años, otros 8 años máximo, porque son de estas características. En cambio, el fosfato de hierro, por lo menos te tiene un tiempo de vida. En el caso del fabricante CATL, que es el mayor fabricante, puede tener tiempos de vida, ¿no? Ciclos de 3.000, 4.500, hasta 10, 6.000, hasta 10.000 ciclos. Y esto implica que te pueden durar casi, por lo menos, entre 10, 15 o 20 años, dependiendo de la performance de la celda. Y la confiabilidad también va creciendo con el tiempo, porque antes usabas este tipo de baterías de litio, mira, las cilíndricas, que se parecen como las pilas clásicas, ¿no? O las tecnologías de tipo prismática, ¿no? Con envolventes de plástico, o las tipos de paquetes de polímero, ¿sí? Que pareció al que se ponen en tus celulares, o las tipo prismáticas con envolventes metálicas, que tienen mayor tiempo de vida, que es la que más se usan hoy en día para baterías de plantas solares o de sistemas BESS, ¿sí? O sea, para aplicación residencial o aplicación BESS en general, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener claro qué tipo de batería tengo que escoger. No vaya a ser que las baterías que te dan, tú te emocionas por el precio, ¿no? Lo más barato, y te dan este tipo de baterías, y el tiempo de vida no llega ni siquiera a 3.000, ni 4.000, ni 3.000. Llega a 1.500 y tú estás emocionado. Hay proyectistas que hacen eso, ¿no? Que no verifican el tiempo de vida, y porque es más barato, al final le están reemplazando las baterías, en 5 años están reemplazándolas. Y tu análisis que hiciste de tu proyecto de 3 años, no. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien. Entonces, sí, sí, adelante. Hola, mundo, buenas noches. Acá Luis de Chile. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo Todo estás? bien por acá, muchas gracias. Tenía una pregunta sobre la lámina anterior de la duración.
Sí, ¿Qué tanto afecta, por ejemplo? Porque me imagino que todos esos ratios de duración son llámese en condiciones ambientales o súper controladas o la de laboratorio. Pero ¿qué tanto harían en condiciones reales? Supongo un caso, no sé, no es lo mismo una batería que rinda a, no sé, 10 metros sobre el nivel del mar a 4000, por la cantidad de oxígeno, temperatura. eh, Esto es pensando igual en el sistema, porque obviamente la batería no va sola. sí, sí, en general los sistemas, la altura principalmente tiene que ver con el aislamiento. Si estamos hablando del punto de vista eléctrico, ¿cierto? ¿Ok? En general, cualquier equipamiento eléctrico sufre, digamos en estos términos, ¿no? Sufre al momento de llegar a 3.000, 4.000 metros. No necesariamente por la característica electroquímica, sino por la parte del aislamiento eléctrico. Entonces hay algunos desgastes, hay unos cortos que se pueden dar si no hay un reforzamiento en el aislamiento. Esta problemática lo han tenido, o por bajas temperaturas también lo han tenido muchos fabricantes, no tanto en fosfato de hierro litio, más en NSM, pero se ha dado esta performance. Pero esa solución se ha ido dando, eh, se ha ido resolviendo, sobre todo cuando han tenido que usarse aquí en las cordilleras, ¿no? En Latinoamérica, de lo que yo he escuchado, en Perú, en Chile, en Colombia, o en Bolivia, han sabido resolver ese problema. Y efectivamente influye cuando hay aislamientos mal dimensionados, puede generarse fugas de corriente. Y cuando hay fugas de corriente, hay desgaste en los ciclos, o sea, hay descargas. O sea, los ciclos se van agotando, ¿no? O sea, si yo tengo 4.000 ciclos, ¿qué significa 4.500 ciclos, por ejemplo? Significa que es lo que me va a dar la cantidad de carga y descarga que voy a hacer, ¿no? Un ciclo es una carga y una descarga. Y entonces se va disminuyendo conforme va existiendo esas fugas. Por eso es que incluso cuando almacenas, te pongo un ejemplo, en condiciones normales, ¿ah? A 1.000 metros, incluso cuando tú almacenas una batería más de 6 meses sin uso, te recomiendan que lo tengas cargado al 30% los fabricantes. ¿Para qué? Para evitar fugas de corriente. ¿Por qué? Porque las baterías, por naturaleza, también tienen descarga natural. O sea, no necesitas conectarle una carga pequeña, tienen una descarga natural. Y que esa no puede tener un límite. No puedes tener almacenada una batería más de 6 meses, 8 meses. Porque ya se está disminuyendo su tiempo de vida. Espero haber respondido tu pregunta. Entonces, complementándola, cuando el sistema se instala, se trata que el sistema en el BESS, por ejemplo, que las condiciones sean estándares o condiciones normales, como aquí se le conoce, ¿no? Estamos hablando de condiciones normales, ¿qué estamos hablando? 20 grados de temperatura, menos de 1.000 metros, en esas condiciones. Pero si lo vas a llevar a 3.000 o 4.500 metros sobre el nivel del mar, digamos, entonces tú tienes que reforzar el IP, la carcasa, la climatización y el reforzamiento en el aislamiento. Entonces ahí ya te aseguras que las condiciones sean como si fuesen las condiciones normales. Pero eso tienes que especificarlo al fabricante. Bien, sigamos. Y entonces, más allá de las baterías de fosfato de hierro litio, también ya están posicionándose las baterías de sodio o de sulfuro de sodio. Este gráfico es un gráfico de un estudio de mercado de que te dicen, pues, ¿no? Que las baterías de litio van a estar fuertes hasta el 2030 y de 2030 al 2050 van a haber otras tecnologías como el de sodio, ¿no? O sulfuro de sodio, o sulfuro de litio también, que es una nueva solución, o estado sólido de litio, o litio y aire.
que son unas variaciones de estas tecnologías, pero van a incrementarse. Además de otras tecnologías como del hidrógeno también, pero en el largo plazo, de gran escala. Entonces, uno tiene que ver la performance, el costo, por supuesto, las cargas que se hacen, cuáles son mejores en la carga, cuáles son mejores en seguridad, ¿no? Los tiempos de vida o las densidades energéticas. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor densidad energética? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? En el fosfato de hierro litio o la aleación de manganeso, cobalto y níquel, la que tiene fosfato de hierro litio mayor densidad energética. Hoy en día esto puede llegar hasta 500 vatios hora por kilogramo, por ejemplo, una batería. Pero en el NCM o las otras baterías de litio con otras aleaciones no pasaban de 300 o de 200 vatios hora por kilogramo. Entonces, con el fosfato de hierro litio se llegó a aumentar la densidad. Hoy, CATL ya tiene más de 500 vatios hora por kilogramo. Y seguirán aumentando. Y los ciclos de vida también llegarán a más de 10.000. Por ahí escuché que hay hasta de 20.000, pero todavía no es comercial. Esto hay que analizarlo. Primero, hay que analizar muy bien la celda, ¿no? La celda que uno quiere implementar en el BESS, ¿no? No hay que guiarse tanto por los valores generales, los datos de placas generales, sino al máximo hay que disgregar ese análisis en la celda. ¿Qué otra solución de la batería de sodio? También está la batería de estado sólido, semisólido, que van a aumentar. Esto lo dicen los mismos fabricantes, hacen sus proyecciones y dicen, después de la batería de litio, ¿qué es lo que viene? ¿No? Este es una empresa de estudio de mercado que dice pues, que va a entrar primero la batería de estado semisólido, luego la batería de ion sodio y luego de estado sólido completo, en el tiempo, ¿no? Pero primero está hasta la saturación, que sería 2040, 2050 de baterías de litio. Por eso es que están estas alternativas. Y los fabricantes que ahorita tienen, por ejemplo, CATL tiene batería de ion litio, semisólido y de sodio también. Están apuntando, los chinos sobre todo. BYD, CATL, Gotion, que son uno de los más grandes. Y de ahí están las coreanas, por ejemplo, Samsung, LG, Panasonic, japoneses, ¿no? Que están en ion litio. Pero más están apuntando a lo masivo, lo más barato, ¿no? Lo más barato, fosfato de hierro y sodio, ¿no? Pero el sodio todavía, sus densidades aún son muy pequeñas, pero con el tiempo van a crecer y van a ser más económicas. En estas proyecciones ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Del 2023, donde estoy lleno de baterías de ion litio, fosfato de hierro, mínimo es el sodio, ¿no? Pero al 2029 va a crecer un mercado de sodio, pero de baterías de semi-estado sólido. También es posible. Y entonces, el principio de las baterías de sodio también van a ser similares a las de ion litio. ¿Por qué? Porque ellos, igual, las celdas van a trabajar en módulos o en paquetes, o también en containers, ¿no? De igual forma. Nada más varía las componentes internas, ¿no? Sodio, sulfuro, y sus mismos electrodos positivos y su ánodo, su cátodo. El mismo principio, solo que va a ser más económico. Bien, y si ahora entramos a los sistemas, ¿no? De almacenamiento en base a baterías de litio, tenemos que tener presente que tenemos que tener un BESS conectado a red. Si hablamos de conexión a tipo red, tenemos que ver que el punto de conexión tenemos que tenerla en AC, ¿no? De esta forma, uno tiene que definir la capacidad de la potencia que va a transmitir el PSS o el sistema de conversión de potencia, ¿no? Cuánto voy o sea, en AC cuánto voy a entregar, y el sistema DC, ¿no? Conectado a las baterías para carga y descarga, ¿no?
¿Cuánto va a ser los bancos? Eso tengo que definir. Por ejemplo, ¿no? Cantidad o capacidad en energía, tensión de salida, ¿no? La tasa de descarga y el tiempo de descarga. Todo eso tengo que definirlo. Igual en los sistemas off-grid, o sea que el sistema BESS no lo conecto a la red, ¿no? Sino simplemente a una carga o con un generador diésel adicional, ¿no? Porque puede ser un híbrido. Entonces, igual, defino también mi PCS, defino mi convertidor, si en este caso para las, si quiero agregar una planta solar, ¿sí? ¿No? Off-grid, y tu banco de baterías con tu BMS respectivo. De igual forma aquí, pero ya con dos transformadores, ¿no? Uno para el sistema BESS y otro para la planta solar directa. Los acoplamientos aquí son en AC y aquí los acoplamientos son en DC, ¿no? Para que vean un poco la diferencia, ¿no? En off-grid hay dos formas de conectarse y en on-grid hay una sola, ¿no? Eso bajo ese esquema. Pero tengan en cuenta, en general, que el BESS, lo que normalmente conocemos como Battery Energy Storage System, es una parte del sistema, ¿no? O sea, en general todo se le llama sistema de almacenamiento de energía. Puede ser batería de litio, puede ser... Y cada componente, por ejemplo, ¿no? Los módulos de almacenamiento, los sistemas, los balances de sistema, las conversiones de potencia, el sistema de gestión de energía, tienes que tener en cuenta todo esto, más la ingeniería, la procura, la construcción, ¿no? Para poder definir tu costo, tu CAPEX, tu OPEX, ¿no? Lo que comúnmente se habla para tener las inversiones definidas. Y cada parte de un sistema BESS, estamos hablando de la unidad simple, que es la celda de fosfato de hierro litio, luego viene el módulo, luego vienen los paneles DC, los sistemas de supresión de fuegos, ¿no? Su rack respectivo, su módulo BMS, unidad de gestión de batería, los sistemas de control unificados, unidades de protecciones, baterías, tanto para las baterías en AC y DC, el sistema AC, por ejemplo, los transformadores, o el sistema de conversión de potencia. Todo eso dependiendo cómo quieres conectarte a la red. Todo eso puede entrar en un solo sistema. Dicho esto, ya hablamos del BESS en base a baterías de litio, pero también existe, y esto es algo, la novedad para ustedes, no sé si lo han escuchado, las baterías de flujo de hierro, que es otra tecnología, que también se suministra en container. Esto es común en Estados Unidos, en Japón, en la India. ¿Qué es esto? La batería de flujo hierro es una batería no tan más química que electroquímica. ¿Por qué? Porque estas baterías tienen la novedad de no durarte 4 horas, te pueden durar hasta 12 horas de autonomía. Y el tiempo de vida, ya no estamos hablando de 8, 10, 15, no, puede ser más de 25 años. Y los costos en grandes escalas pueden ser menores a $100 el kilovatio, según este fabricante al 2027. ¿Cómo es eso? Más o menos este es el principio. Las capacidades que ofrecen ellos son de 3 megavatios a más. Y hablan de un sistema de intercambio de cationes a partir de concentración de electrolitos. O sea, en cilindros, yo tengo electrolitos que bombeo los líquidos de un lado hacia otro, dependiendo de la polaridad, electrolito positivo, electrolito negativo, ¿sí? Hacia el electrodo positivo y el electrodo negativo, y la carga está aquí, la energía que yo puedo tener a partir de este sistema. Y este tanque, yo lo puedo aumentar el líquido cuantas veces quiera. Por eso es que se puede hablar de un tiempo de vida de más de 25 años. Según este fabricante, ISS
que es un fabricante americano, su sistema utiliza el mismo electrolito tanto en el lado negativo como en el positivo, ¿no? Entra y sale, entra y sale. Eliminando la contaminación cruzada y la degradación. Por eso que la química permanece estable durante un número ilimitado de ciclos de carga y descarga profundos. ¿Se entiende? O sea, que no podemos hablar de 10.000 horas, no. Esto podría hacerse indefinido, porque el líquido lo puedes cambiar. El sistema se mantiene, ¿no? Digamos, el hardware se mantiene. El líquido es lo único que puede cambiar y seguir operando. Ellos han hecho un análisis de costos y hablan de autonomías no solo de 6, de 8, de 10, hasta más de 12 horas por 25 años, ¿no? Que es su estándar, ¿no? Estos son los sistemas, como ustedes pueden ver, sus electrodos positivos, negativos. Bueno, un ejemplo de esto hay muchos en China, hay, por supuesto, en Estados Unidos es más común, pero la novedad es que es de cloruro de potasio con hierro, ¿no? Flujo de hierro, 3 megavatios o más. Otra tecnología, sí, adelante. Hola, Edmundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, Dos preguntas. Ahí vi que mostraste un ratio de costos en dólares por jugadora. ¿Ese costo es solamente en baterías o también está implicando el PCF? Y la segunda es, ¿cuál es la eficiencia normalmente de estos sistemas, ¿no? ¿Puede ser refrigerado por agua? Por ejemplo, en Shady, si podemos almacenar energía, luego la inyectamos a la red, pero de esa energía que la podemos almacenar, ¿cuánto se pierde más o menos? Entonces, esa es una buena pregunta. Las eficiencias, hasta las que yo vi, comparadas con las BES, llegan pues entre 70 a 80%, ¿no? A entrega en AC. Las BES, hasta donde yo tengo entendido, pueden llegar entre 80 a 85% entrega, energía aprovechable. Pero hay dos términos, ¿no? Que habría que analizar en comparativa con el BES, pero tendríamos que tener el dato exacto del fabricante. Pero en ese orden es lo que yo he visto, ¿no? Ahora, me hablaste de costo también, ¿no? Este costo que ellos consideran es un costo CAPEX, que ellos estiman al 2027, ¿no? Entiendo que aquí en Perú están debajo de los 120, 130 dólares el kilovatio hora, ¿no? Que es lo que yo tengo en mi base de datos. Pero entiendo que conforme la escala va a subir, que eso también es otro tema, si tú hablas de una escala mayor de 100, 200, 300 megavatios, también los CAPEX se reducen, ¿no? Sí. Edmundo, perdón que te interrumpa. ¿Ese costo es contemplando solo baterías o todo el equipamiento, incluido el transformador, por ejemplo? No, solo las baterías, solo las baterías. No incluye pues el transformador de acoplamiento, no, solo haciendo comparativa de las baterías. Bien, entonces, la otra tecnología que no mucho se habla, pero pienso que se debería discutir en el sistema eléctrico peruano, es lo que ya identificó el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Identificación de oportunidades de proyectos de almacenamiento por bombeo hidráulico en Latinoamérica. Y esto ya se hizo el diciembre de 2024, y en el caso peruano, estamos hablando de más o menos 44 proyectos de almacenamiento por bombeo hidráulico, que se pueden detectar en Perú, de las cuales 16 proyectos tienen una potencia media de 517 megavatios, ¿no? Y su costo específico de almacenamiento promedio puede ser de $106 por kilovatio hora.
O sea, ligeramente más competitivo que el BES, a gran escala, por supuesto, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dice el BIT, y entonces yo diría qué espera el ministerio, qué espera el COES, ¿no? Sobre todo el ministerio y por inversión para licitar esto, porque esto es fundamental. Si es más competitivo por el BES, tomémoslo, ¿no? Son grandes capacidades de almacenamiento. No estamos hablando de 100, de 10, 20, 30 megas, ¿no? Existe esto, existe el documento, falta que lo liciten, simplemente. Y nos aseguramos una gran cantidad de energía y no estar sufriendo por falta de gas o por intermitencias, etcétera, ¿no? Obviamente en estiaje, uno también en tiempos de avenida puede aprovechar, puede almacenar. Hay formas de conservar la energía. En general, ya hablando ya que estamos hablando de precios, acá yo tengo algo más específico que habla un fabricante de sistemas BESS de China y lo ha clasificado esto. No sé si sea exacto porque a veces los tipos de cambio difieren, pero espero que les sirva este dato. Este es un dato de un fabricante que dice que el costo de BESS en la última década ha tenido caídas abruptas, ¿no? Desde el 2021 al 2025. 2021 estaba en $450 el kilovatio hora, ¿no? De ahí puede llegar hasta $117 el kilovatio hora, ¿no? Pero en China ellos dicen que puede llegar a 63 kilovatios hora, inclusive. Pero todos sabemos que esto es considerando subsidios, ¿cierto? Porque precios de mercado están en ese orden de 117, $120 el kilovatio hora. ¿De acuerdo? Bien, y aquí hay otros precios, costo de instalación, por ejemplo, en dólares por kilovatio hora, ¿sí? Y los pronósticos que se vienen para el 2027, ¿no? ¿Cuánto puede llegar? Solo baterías, por ejemplo, los módulos, las celdas, los módulos, puede llegar hasta 65, $85 el kilovatio hora, 2027. Si hablamos en general de un sistema de 4 megavatios hora en este año, puedes conseguir en 480.000 a $560.000 por megavatio. Ya espero haber resuelto tu pregunta con estos datos, que son más específicos. Sí, muchas gracias. Pero el almacenamiento no queda ahí, para no quedarnos solo con la batería de litio, o los flujos de hierro o de sodio. También hablemos de lo que se viene en el mediano y largo plazo. Estamos acá a la vuelta de la esquina, 2030, 2040, 2050. O sea, no estamos tan lejos. El hidrógeno en gas comprimido, por ejemplo, 350 bares, 700 bares, 900 bares, dependiendo de la ingeniería que hacen. Por ejemplo, Iberdrola, en España, tiene este sistema. Miren estos tanques inmensos de almacenamiento, ¿no? Donde ponen el hidrógeno comprimido a altas presiones, 700. O este tipo de almacenamiento en algunos países, ¿no? Hidrógeno líquido, también, ya esto cuando el hidrógeno está liquefactado, ¿no? Y la novedad también esta que el hidrógeno, este mismo hidrógeno que está aquí en comprimido, yo lo puedo, sin necesidad de invertir tanta energía para liquefactar, puedo llevarlo directo en almacenamiento con tipo gas, ¿no? A bajas presiones, 10, 30, 60 bares. Sin necesidad de usar compresora, porque yo para llegar a líquido o para tener comprimido a altas presiones necesito un sistema de compresión. ¿De acuerdo? Los que conocen más el sistema de gas natural o GLP pueden comentar. Entonces, la novedad y la alta tecnología que hablamos aquí es que el almacenamiento de hidrógeno tipo estado sólido
que te permite almacenar grandes cantidades de hidrógeno en pequeños volúmenes a bajas presiones. ¿Y para qué me sirve eso, ingeniero? Te sirve para almacenar energía y después disponerla como tú quieras. Lo quieres utilizar para aplicación amoníaco, lo usas. Lo quieres usar para electricidad, también lo usas, utilizando la celda de combustible. ¿Cómo es eso, ingeniero? El almacenamiento con hidrógeno. Todos sabemos que el hidrógeno es almacenado típicamente como si fuese el gas natural, o el GLP, con un tanque comprimido, ¿sí? Gas comprimido, o gas criogénico, ¿no? Mayores presiones, bajas temperaturas, o liquefactado, líquido. Pero la novedad que les había dicho es que también existen basados en materiales, o sea, tipo hidruros metálicos. Y el hidruro metálico, los ingenieros que llevamos química, entendemos que el hidruro metálico es, por ejemplo, ¿no? Es sodio, aluminio y hidrógeno. La estructura es como si fuese un cubo, ¿no? Del hidruro metálico. Entonces, el tanque sólido, como se le llama, es pesado, tiene mucho peso, pero su estructura molecular es como si fuese un cubo. Y en los extremos, ¿no? En los vértices de ese cubo, están alojados las moléculas metálicas. Y entre cada molécula metálica existen tanto espacio para alojar el hidrógeno. Por el método o el proceso de absorción, es que el hidrógeno se aloja entre las moléculas del metal. Y es por eso que en pequeños volúmenes del contenedor, podemos almacenar grandes cantidades de hidrógeno sin hacer compresión. ¿Se entiende? Entonces, eso ya existe, se utiliza, pero aún es caro. Se está utilizando en Estados Unidos, en la India, en Europa, Japón, Corea, usando los almacenamientos de energía tipo de gas y después con electricidad usando celda de combustible. Puede ser celda de combustible tipo dióxido sólido, puede ser de tipo PEM, ¿no? Que es lo más común. Esto que les mencioné en la charla de hidrógeno también es una batería en base a hidrógeno, es almacenamiento para casas en base a hidrógeno. Obviamente utiliza pues auxiliarmente baterías de litio, ¿no? De forma auxiliar. Estos generadores funcionan a partir de un sistema de almacenamiento, ¿no? Que también les había dicho en su momento, y que estos tanques que ustedes ven acá son 16 tanques a 200 bares, ¿no? Puede entregar hidrógeno para este generador que recibe hidrógeno y entrega electricidad. Ese mismo hidrógeno que se puede almacenar, se puede utilizar en diversas aplicaciones al sector eléctrico. O sea, ¿cuándo esto va a ser rentable? Cuando el hidrógeno sea masivo. Y cuando el hidrógeno es masivo, digamos, los precios sean tan baratos, ¿no? Porque la electricidad va a ser tan barata en su momento, esperemos que así sea, va a valer la pena usar hidrógeno para convertir electricidad en el mismo sistema. Como hoy se usa el gas, ¿no? Eso es lo que se aspira. Que cuando el hidrógeno funcione como el gas, o sea, la misma performance, pueda generar plantas de electricidad en base a hidrógeno. No solo con celdas de combustible, sino para generar electricidad y entregar a la red, sino también para hacer combustión, que es otro tipo de tecnología del hidrógeno. Por ejemplo, esta, ¿no? Que también les había mencionado en un momento, que ya los fabricantes de turbinas y generadores en base a hidrógeno también entregan electricidad, por lo menos este que ya está probado, hasta 12 megavatios, haciendo combustión con bajas cero emisiones de CO2 y bajas emisiones de monóxido de nitrógeno, ¿no?
En general, ingeniero, las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento y puntualmente del BES, que es la más mediática, la más, digamos, por ahí la más económica, en medianas y grandes escalas, se puede ver que hay que tener cuidado con el dimensionamiento. Por ahí uno de ustedes me preguntó la eficiencia, acá tengo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo 100 megavatios hora, ¿no? Diseñado, perdón, de placa, ¿no? Del BES, eso realmente es lo que voy a aprovechar, lo que voy a cargar o lo que voy a descargar a la red, dependiendo. O sea, el BES va a recibir de la red o de la planta solar, ¿no? Y va a entregar a la red también, cuando así lo requiera. Pero, ¿cuánto entregará? ¿Entregará los 100 megavatios hora? Esto yo lo escribí hace poco, ¿no? Lo compartí en un post de LinkedIn y el 100% de la energía que voy a utilizar va a depender mucho de su capacidad instalada, ¿no? Los 100 megavatios, por el estado de salud o el SOH. ¿Ustedes han escuchado esto? Esto lo usan mucho los fabricantes. Y la descarga profunda, ¿no? Deep of Discharge, y en función a eso yo recién sé cuál es lo aprovechable. Y lo aprovechable, si yo tengo 100 megavatios hora y tengo una estado SOH que me da el fabricante 85% y profundidad de descarga de 90%, entonces lo que realmente puedo disponer yo es de 76.5 megavatios hora y no los 100 megavatios hora. En el diseño, ustedes tienen que tener claro eso. 100 megavatios hora instalados no significa los 100 megavatios hora que vas a entregar, ¿no? O que vas a aprovechar. Esa es la realidad del BES. Tienes que tener en cuenta las pérdidas en la línea, las pérdidas en el transformador, ¿no? En el cable. Y en el proceso de... ¿Sí, alguien quiere opinar? Ingeniero, vamos a pasar al tiempo del break. Ya, Eh, 5 tal vez minutos. sí, 5 minutos, ingeniero, tal vez el que hizo la pregunta pueda hacer la consulta, aprovechar a hacer su consulta. Y regresamos en 5 minutos, ingeniero. 9:17 Listo. estamos conectados. Perfecto.
Bien, ingeniero Farja, ya podemos continuar. Ya terminó el receso de los 5 minutos del break. Ok, listo. Bien, dentro de las aplicaciones que hay en la industria está K-Star. K-Star es un fabricante que provee tecnologías de almacenamiento en base a batería de litio. Esta aplicación puede ser de este tipo modular, ¿no? En container de 5 megavatios y 5.36 megavatios hora, que significa que hay en total un container donde están los PCs y los transformadores, inclusive. Son 4 PCS o sistemas de conversión de potencia de 1250 kilovatios y otros 2 containers, ¿no? De 40 pies para banco de baterías de cada bloque, en este caso son 2 bancos, cada bloque de 1.34 megavatios hora. Y aquí lo mismo. Esta es la estructura, el esquema. Hay otras soluciones, bueno, manteniendo el container de este tipo, ¿no? Para esta solución de 5 megavatios. Tiene todo el sistema integrado, BMS, EMS, unidad terminal de controlador local, gestión de energía, pero también existe otro tipo de aplicaciones, ¿no? En el mundo, que también podemos ver, que es de grandes cantidades de potencia, estamos hablando de cientos de megavatios para arriba, ¿no? El orden de gigavatios. Y la aplicación típica para la industria, que es de menor escala, estamos hablando de 10 megavatios para abajo, puede ser, o incluso de menos de 1 megavatio, modulares como estos, ¿no? Puedo llegar con un solo módulo de 150 kilovatios y 100 kilovatios hora, puedo llegar a tener 1 megavatio y 2 megavatios hora, acoplados en paralelo para entregar a la red. Hoy conectándonos también a planta solar, ¿no? Entonces, esta aplicación siempre se hace para autoconsumo, para peak shaving, para backup o respaldo, ¿no? Standalone. Aquí vemos un ejemplo, que esto es ahí en Brasil, hay más de estos en Asia, Europa, ¿no? Que son sistemas modulares, ¿no? De 50 a 100 kilovatios y que puedes acoplar por cadenas, ¿no? Todo viene integrado. O la otra solución que es en container, que es de mayor escala. En Perú, si hablamos ya puntualmente de los BES en Perú, se habla de que Perú tiene por lo menos por encima de 77 megavatios de capacidad. Los pioneros, digamos, de los BES en Perú han sido Enel Generación en Ventanilla, ¿no? Me parece que el año 2019 ya se tenía un BES de 14.63 megavatios y 5 megavatios hora de energía, ¿no? Ese es uno de los primeros. Luego vino Engie, luego vino Calpa y luego vino Cortarrama en Matarani. La central solar de Matarani de 80 megavatios, Engie de 26.5 megavatios y Calpa de 31.32 megavatios. La particularidad es que estos proyectos son para aplicación de regulación primaria de frecuencia, ¿no? Los famosos para las reservas primarias, ¿no? Que es una necesidad ya que viene de años para todo lo que son generadores térmicos o en general, para cualquier generador térmico que debería cumplir con la regulación primaria de frecuencia, ¿no? Esto ya no necesitaba ley, ya se hizo. Sin embargo,
con la ley lo que se requiere es masificar esta necesidad, no solo para regulación primaria, también para otras aplicaciones que ya les mencioné, como el arbitraje, como para problemas de congestión en transmisión mismo, ¿no? Entonces, por encima de 77 megavatios ya tenemos cada proyecto que han desarrollado sus sistemas BESS, por ejemplo, Engie. Engie es un proyecto de 26.5 megavatios en la central de Termochilca 1. Cuenta con 84 gabinetes de baterías de ion litio, 7 módulos por inversor y transformadores, una sala eléctrica de media tensión, ¿no? Que incluye sistemas de control y protección. Su implementación más o menos costó una inversión de 18.3 millones de dólares aproximado. Esta información, si quieren se las comparto, son los planos de NOA. NOA es el EPCista italiano que le hizo el proyecto a Engie, ¿no? Para Chilca 1. Esto es un diagrama unifilar del sistema BESS. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de transformadores que requieren para el acople. Aquí se puede ver un ejemplo de cómo se están conectados los bancos de baterías, ¿no? Que son alrededor de 12 cadenas, más o menos de 400 amperios cada uno, 1500 voltios DC, ¿no? El sistema DC que entrega acá es 1500, llega a los inversores, y estos inversores a través de solo para el caso de un container de 4.2 megavolt-ampere, ¿no? Que es la capacidad del trafo, ¿no? Es que contiene todas estas baterías. Si hablamos del conjunto de esto, ya ustedes se dan cuenta, son 3, 4, 5, 6, 7 de estos. Este es solo uno de ellos. Les dejo la información, si quieren ver más detalle, ¿no? ¿De dónde tengo esta información? Bueno, nosotros, NOAA nos pidió propuestas para mantenimiento. No participamos en la instalación, pero sí en las propuestas para hacer mantenimiento de estos sistemas, ¿no? Nosotros somos especialistas en pruebas de sistemas de baterías, de todo tipo, litio, plomo ácido, níquel, cadmio, y ahora somos la primera empresa que hace pruebas de baterías de litio, aquí en nuestro taller en Huachipa. Bueno, esta es otra vista para los BES, pero también, aparte de los BES para regulación primaria de frecuencia y lo que es para, no solo se puede hablar para eso, también se puede hablar no solo para sistemas del CEIN, sino para sistemas aislados, donde hay sistemas híbridos con, por ejemplo, ¿no? Baterías BES con sistemas solares, para el Electrocayali, Electrooriente, Electropuno y Acciona, que son parte de los sistemas requeridos, que están en la selva principalmente, ¿no? Y aquí sí nosotros participamos en las pruebas del BES para, en este caso, Macicea. Nosotros sí participamos, este es nuestro personal, ¿no? De Batech, que hizo las pruebas para Macicea de 550 kilovatios pico y 2.4 megavatios hora, ¿no? Hicimos pruebas, nos pidieron pruebas de los sistemas BES individualmente, ¿no? Batería por batería, que es para la puesta en servicio. Pero existen estas potencias, ¿no? De diferentes características que ya están funcionando para sistemas aislados, con BES. También en los clientes, si ustedes quieren verlo así, los clientes mineros o clientes libres, que también los conocen así, en la minera poderosa, el sistema BES La Morena, que tiene 5.5 millones de dólares de inversión y en 2.000 metros cuadrados, ¿no? Tiene una capacidad de 4 megavatios y 8 megavatios hora de almacenamiento de energía. Esto es en la mina poderosa.
Otras soluciones de BESS en el mundo, que son más grandes, digamos, 30, bueno, están por ahí 668 megavatios hora, por ejemplo, y 30 megavatios para BESS Arica, Chile. Miren la envergadura, una subestación con sus sistemas BESS, ¿no? O la más grande en el mundo, que es de 2000 megavatios hora. Imagínense, 2000 megavatios hora es la más grande que hay en el mundo, que está hecha por los árabes y los chinos, ¿no? 122 unidades de baterías, estamos hablando de containers, ya no CATL, sino BYD, que es otro fabricante de baterías, y que esta solución es la más inmensa, por lo menos en términos de energía, ¿eh? Siempre tienen que verlo en términos de energía. Si te dice 2000 megavatios hora, ya tú tienes que saber la descarga profunda de la batería y el estado de salud, ¿no? El SOH. Según eso, ya sabes cuál es la energía que vas a disponer o utilizar. Dicho esto, yo creo que con esto terminamos. No sé si tuvieran alguna pregunta. Espero haber satisfecho sus dudas o consultas. Adelante, Hans. Adelante. Segundo, yo tengo una pregunta. Esto relaciona a las nuevas tecnologías de batería que estabas comentando, la de estado sólido. La otra no de sodio, perdón. Sí. Todos los equipos que se ocupan, por ejemplo, para hacer ciclados, llámese los cicladores, ya sea de baja o alta potencia, ¿qué posibilidad, o vamos, más bien la pregunta es, si es que son compatibles con todo tipo de tecnología o van sacando nuevas versiones en base a cuál es la fuente que se está ciclando, llámese o de ion litio o de otro tipo de tecnología? Ah, ya, si son compatibles, te refieres a... Si se puede ocupar el mismo equipo para ciclar distintos tipos de baterías de distintas químicas. Ah, ok, ok. Sí, en general, todavía no he escuchado yo, por lo menos de las soluciones, no es recomendable inclusive dentro de las baterías mismo de litio. Por ejemplo, ¿no? Tienes una batería de 100 amperios y otra de 200, no las puedes poner en serie por más que tenga la misma tensión nominal. Y si es en sodio, con mucha más razón, porque digamos, las formas de descarga son en tiempos diferentes, ¿no? Por la misma naturaleza de la electroquímica. Y además que las densidades energéticas también son diferentes. Por ejemplo, ¿no? Las de sodio todavía no pasan los 400 vatios hora por kilogramo, mientras la de litio puede llegar hasta 500, ¿no? Vatios hora por kilogramo. Entonces, lo que sí digamos, lo que sí se puede mantener es la misma estructura del EPC, ¿no? Por ejemplo, el mismo container, el mismo BMS, puede utilizar la misma electrónica, ¿no? Los mismos transformadores, los switchgear, todo es lo mismo, lo que cambia es la unidad DC. Eso es lo único que cambiaría, la unidad DC, y todas tienen que ser de la misma tecnología. No puede haber diferente, a no ser que puedas hacer una mezcla en la red, ¿no? Puedes poner una red en otro extremo. Eléctricamente pueden mezclarse, ¿sí? Pero en el circuito interno de AC, repito, en AC tú puedes poner cualquier tipo de tecnología a ciertas distancias, no hay problema. Pero cuando quieres ya ponerlos en paralelo en DC, el mismo sistema DC, en DC, no se recomienda. Por la performance, la tecnología, por el tipo de descarga, la naturaleza. Y en general te podría decir eso, ¿no? Y las densidades sobre todo, ¿no? Perfecto, clarísimo. Sí, eso lo preguntaba más que nada porque mientras estaba revisando la presentación, como tú recuerdas, estamos trabajando acá en Chile en un testbed de batería de sistemas BESS Claro. que contempla todo este tipo de cicladores, pero esto siempre pensando en solo litio.
Entonces me surgió la duda como de un potencial riesgo a futuro podría ser el cambio tecnológico que o pueda limitar la interoperabilidad o limitar los equipos, que los equipos no te sirvan porque se cambió la tecnología. A eso iba mi pregunta. Ah, sí, sí, claro que sí. O sea, el sistema, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de pruebas. eh, Tendrías que ir, digamos, al origen, ¿no? Si estamos hablando de la perspectiva de pruebas, ¿no? Desde esa perspectiva, lo que le interesa al cargador o descargador, al equipo que tengas de prueba, cargador o descargador, lo que le interesa es la tensión y la corriente, que cumplas los límites de tensión y corriente. Sea sodio, sea litio, sea plomo. Yo tengo un equipo, por ejemplo, que es el HD Power Test, que pruebo con eso baterías de níquel cadmio, de plomo ácido y de litio. Y si tú quieres probar una de sodio, va a ser la misma performance eléctricamente hablando, ¿no? Con límites de tensión y corriente similares. Desde esa perspectiva, ¿no? De pruebas. Podemos probarlas. Y tú, si quieres implementar un laboratorio, como me habías comentado hace tiempo, creo que no vas a tener problemas mientras cumplas los rangos de tensión y corriente. Claro, ahí todo el tema de, bueno, quieren incorporar como 56 canales de prueba, que entiendo que son como para hacer pruebas distintas, ya sea en cámaras climáticas, vibración, ahí hay un tema más o menos complejo que yo como técnico, como no técnico, no comprendo mucho, pero me surgió la duda por un potencial riesgo. Muchas gracias, Edmundo. Sí, sí, las variaciones son mínimas. La performance eléctrica en general, en cuanto al límite de tensión y corriente, no creo que haya problema, ¿no? Para tus equipos de prueba, ¿no? Si tuvieran alguna otra pregunta, listo. Hans, Sí, ¿estás muchas ahí? gracias, señor Edmundo. Estaríamos Sí. dando por finalizado la primera sesión. De igual forma, si hubiese alguna consulta adicional, tienen el correo o el mismo chat para que puedan hacer sus consultas más adelante. Ingeniero Edmundo, muchas gracias por esta primera sesión. De igual forma, se comenta que